Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Zuluaga, estudiante de Economía de la Universidad UNAD. Quiero hablarles en este video sobre el curso de Contabilidad Básica, que se dividió en tres bloques. El primero, bloque introductorio, donde nos vamos a ver conceptos sobre lo que es la contabilidad. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Es una rama de la contaduría que se encarga de cuantificar y medir los datos económicos de las empresas o sus operaciones, con el fin de facilitar el control, presentando la información de carácter o de naturaleza económica y financiera a otras empresas o a los entes que sean requeridos para mirar como tal cuál es la situación económica que se está presentando en la actualidad de la empresa o de la persona natural. Entonces podemos decir que la finalidad de la contabilidad es suministrar información veraz, información verificable sobre la situación financiera que esté viviendo una empresa o una persona natural, para la toma de decisiones, ya sea para hacer inversiones o en su defecto pues de pronto para tomar decisiones de acuerdo a si continuar o no con el proyecto de empresa. La contabilidad se basa en un sistema contable. El sistema contable consiste en el conjunto y métodos de procedimientos y recursos materiales y humanos que una entidad utiliza para llevar a cabo el registro de sus actividades económicas y para poder elaborar la información detallada o sintetizada de manera que sea útil para aquellos que tienen que tomar decisiones. La contabilidad tiene herramientas y en esas herramientas tienen sus clasificaciones. Entonces, bueno, una de las herramientas son las cuentas contables y que se clasifican de la siguiente manera. Bueno, un poquito qué es la definición y para qué se utilizan. Las cuentas contables se utilizan en la elaboración y presentación de los estados financieros, son las reales o del estado de en la contabilidad se utilizan las cuentas de orden. Estas cuentas cumplen con los requerimientos de activos ni con requerimientos de pasivos. Por esta razón no aparecen en los estados financieros bajo NIF. Todas se clasifican es por la naturaleza. Entonces su naturaleza puede ser de débito o puede ser de crédito. Vamos a ver un poco o vamos a explicar un poco a qué se ve su naturaleza débito o crédito. Son naturaleza débito, donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con los registros que se hagan al débito y disminuye con los registros que se hagan al crédito. Su saldo siempre representa derechos de bienes controlados por la empresa, de las cuales se espera que fluyan beneficios futuros del ente económico. La naturaleza de crédito, por otra parte, es donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con registros que se hacen al crédito y disminuyen con registros al débito. Su saldo representa las obligaciones que tiene la empresa, surgidas de los sucesos pasados, para la cual tendrá que desprenderse de un efectivo u otros activos con el fin de cancelar la cuenta, si trata de provisiones o son hechos futuros o inciertos. Según el estado de situación financiera, se clasifican en cuentas reales y cuentas nominales, ya que las de orden en este caso ya no existen porque no cumplen con los requerimientos de activo o pasivo. Las cuentas reales o del estado de situación financiera son las cuentas con las cuales se prepara el estado que corresponden a los siguientes grupos. Al grupo número 1, que se denominan pues con el número 1, van las cuentas del activo. Las que se denominan o que inician con el número 2, se representan con el número 2, son las cuentas del pasivo, y las que están bajo el número 3 son las cuentas del patrimonio. La situación financiera
y la definición de las cuentas reales o del balance coinciden en su conceptualización con las normas locales, como ya se referenció en este libro. Existen dos tipos de cuentas, o bueno, el tipo de cuenta se caracteriza por ser de naturaleza débito o por ser de naturaleza de crédito, y las cuentas reales que se tienen en cuenta para realmente, o las que nosotros vemos en el balance o en el estado de resultados, son las siguientes, ¿sí? Son de naturaleza, ya no se habla de naturaleza sino de tipo. Entonces, del tipo del activo que están catalogadas bajo o que inician con el número 1 son las siguientes: son bienes o recursos controlados por el ente económico como resultado de sucesos pasados de los cuales la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. Los bienes o recursos deben estar al servicio de la actividad, tanto en el capital de trabajo como en bienes de capital. La cuenta número 2 es la cuenta que afecta el pasivo. Entonces, la cuenta que afecta el pasivo es la siguiente: son obligaciones presentes en el ente económico surgidas de sucesos pasados o cuyo vencimiento se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. No puede hablarse de un pasivo cuando al final del vencimiento la empresa tenga que emitir acciones o partes de interés. En este caso son instrumentos del patrimonio. Los sucesos pueden ser de financiamiento y permiten a la empresa emprender sus operaciones, e inversiones también pueden ser de pago a proveedores, otras obligaciones financieras o cuentas por pagar. La tercera cuenta, que pues se caracteriza porque sus cuentas inician con el número 3, es el patrimonio. Es la parte residual de los activos de la entidad, deduciendo todos sus pasivos. Hacen parte del patrimonio los aportes llevados por los dueños a un fondo común de la empresa, o el capital social, como se podría decir, que alimenta con partes de los beneficios que se alimenta de los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio y se llaman reservas. Ganancias acumuladas y otros se distribuyen en calidad de dividendos o participaciones para pagar sus acciones. Bueno, en el balance entonces vamos a encontrar lo que son el activo, el pasivo y al final el patrimonio, ¿no? ¿Qué información podemos rescatar ya teniendo el balance final? Entonces, de aquí podemos saber con cuánto apalancamiento o cuánto capital de trabajo tiene la empresa, cuál es el apalancamiento que tiene, cuál es el nivel de endeudamiento que tiene la empresa y cuál es el valor patrimonial que tiene la empresa, ¿sí? Y qué de eso, o sea, qué de su patrimonio está dado por los socios, que sería su capital social, y cuál es lo que se puede capitalizar de acuerdo a los ingresos que está generando la empresa, ¿sí? Aquí también podemos ver de qué se compone el negocio de la empresa, porque podemos tener aquí la cuenta de inventarios, también tenemos la cuenta sobre las cuentas por cobrar, que también hace parte sobre el activo corriente, y entonces podemos ver ahí la liquidez de una empresa, si cuenta con suficiente, digamos, ingresos que se puedan, o si cuenta con suficientes ingresos que puedan respaldar la operación o el desarrollo normal del negocio. Por otro lado, tenemos los pasivos, que también se dividen entre pasivos corrientes y pasivos de largo plazo. En pasivo corriente tenemos entonces, muchas veces aquí colocamos las cuentas de los proveedores que no superan un plazo de 30 días o que son pues deudas prácticamente medidas en días, y después tenemos el de largo plazo que normalmente está dado por las obligaciones financieras o el apalancamiento por los socios, ¿sí? Del resultado de los activos, ya restándole lo que tenemos en pasivos, nos queda lo que es el patrimonio. En el patrimonio también tenemos una parte importante que es el capital social. El capital social es lo que han invertido los socios, o sí, lo que han invertido los socios para establecer la empresa, con lo que se está capitalizando.
Por otro lado tenemos el estado de resultados. El estado de resultados es, digamos, como en donde podemos encontrar los ingresos y los costos de la operación del negocio. Entonces vamos a tener la franja de ingresos de todo lo que ingresa por parte de que ingresa la empresa, y también vamos a tener los costos, pero entonces los costos sí se van a dividir en diferentes partes. Los costos, tenemos los costos que derivan de la operación directa, ¿sí? Y también tenemos costos que ya se asocian a la administración, a los gastos locativos, a costos de personal, y por otro lado también tenemos los gastos financieros. Después de hacer este ejercicio de coger los ingresos e irle reduciendo poco a poco o restando los gastos que tiene la operación, entonces vamos a tener una utilidad, ¿sí? Por lo general, al final de todos los estados de resultados, vamos a mirar utilidad antes y después de impuestos, que pues como su nombre lo dice, después de hacer el ejercicio, la empresa tiene que pagar un tributo, y pues después de impuestos es que ya uno mira la utilidad neta que le queda a la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí podemos tener información valiosa para saber cuánto es el costo de nuestra operación y para hacer estrategias. Por ejemplo, vamos a reducir los costos de la mercancía pagando de pronto de contado. Podemos también tener en cuenta si tenemos gastos excesivos en administrativos, que se pueden reducir poco a poco, y eso va a hacer que nuestro margen pues vaya a aumentar. También tenemos que mirar si tenemos un buen capital, o sea, si nuestra empresa genera un buen capital de trabajo, pues no tendríamos que tener un apalancamiento diferente, sino que podemos llevar el desarrollo de nuestra operación con nuestro propio apalancamiento, y eso reduciría los gastos financieros o los gastos de pagos de intereses. Entonces pues es muy importante digamos que esta parte, para que nosotros podamos tener estrategias como administradores y mejorar los márgenes de utilidad de nuestra empresa. Bueno, y ya para terminar, también aprendimos sobre los registros de las operaciones contables, y aquí es donde lo hicimos por medio de la validación de una nómina. Entonces aquí conocimos cuáles son las cuentas que se deben afectar, y adicional a eso pues cómo nosotros podemos realizar la nómina de una empresa. Tuvimos en cuenta conceptos como los de la retención en la fuente, el IVA, el salario básico, también miramos cuáles son los recargos, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos acá fue llenar las tablas para poder liquidar el salario que devenga una empresa y cuáles son las obligaciones o los gastos que se derivan de esa liquidación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que se hace una retención por salud y pensión al empleado, pero también se le hace una retención adicional al empleador. Igualmente se hacen unas provisiones al empleador. El empleador debe hacer unas provisiones con respecto a la liquidación de su empleado. Entonces eso también lo aprendimos a hacer en esta unidad.